Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que tenemos la sesión de preguntas y respuestas del mes de abril. Estamos hoy un poco tristes aquí en The Hustle Podcast por varias razones. La primera de ellas y la más evidente, porque no he podido subir este episodio el lunes. Y no sabéis cómo me molesta y cómo me jode que por diferentes cuestiones pues no haya podido hacerlo. Por supuesto, estoy triste por ese 4-0 que se han comido mis Phoenix Suns. Debo decir que ni en el peor de los escenarios, pensaba que Phoenix fuese a recibir un 4-0 en primera ronda. Sobre todo, primero porque soy seguidor del equipo. Soy comunicador, me dedico, entre comillas, a compartir contenido sobre la NBA, pero yo soy seguidor de los Phoenix Suns. Obviamente quiero que gane mi equipo. Aún así yo les había puesto en mi bracket cayendo en segunda ronda contra Denver Nuggets. Creo que con una o con dos victorias, no recuerdo ahora, pero vamos, ya les puse bastantes de más. Pero ya no solo por eso, sino porque viendo los partidos de temporada regular, incluido el último, en el que Phoenix realiza una muy potente actuación contra Minnesota, yo verdaderamente pensaba que Phoenix iba a ganar la serie y que lo iba a hacer bien. No os digo con una ventaja súper holgada, pero sí estaba convencido de que Phoenix iba a ganar en la primera ronda de los playoffs. No han ganado ni un partido. Es que ¿cuántos parciales han ganado? Es que las sensaciones han sido absolutamente horrorosas en esta serie. También, por supuesto, con unos Minnesota Timberwolves, centramos mucho el discurso en lo pésimos que han sido los Suns, que sin ningún tipo de duda, pero, ostras, hay que poner en valor el tremendo rendimiento que han mostrado los Minnesota Timberwolves, equipo que ya lo comenté el otro día. Aunque yo daba a Phoenix como favorito para esta ronda, tenía a los Suns en ese tier de equipos que te pueden sorprender y a Minnesota por encima en equipos candidatos. Pues la primera ronda de los Wolves, de Anthony Edwards, de la defensa del equipo, de ese equipo tan grande, tan potente, tan físico, pero que luego además en ataque juega de una forma natural. ¡Ostras! Ha sido impresionante lo de los Timberwolves. Van a tener a un rival muy pero que muy interesante en, sin ninguna duda, la ronda más interesante de semifinales de conferencia, como va a ser esa entre Denver y Phoenix. Uy, me traiciona el subconsciente. Ojalá Denver y Minnesota Timberwolves. Estaba convencido de que el ataque de Phoenix iba a poder hacer algo más, pese a las dudas que me han dejado los sistemas durante la temporada. Yo siempre estaba más preocupado por eso que por la ausencia de un base natural en el equipo. Pero realmente pensaba que la potencia ofensiva de los Suns iba a dar para más. Iba a dar para por lo menos dejar buenas sensaciones. Que ha sido muy poquito, a ratitos y de forma muy espaciada en los partidos. Luego también, por supuesto, han empezado ya las consecuencias. De forma completamente inesperada, lo comentábamos en el episodio de NBA House de esta semana, que casualmente pierden los Suns y pocas horas después aparece un artículo publicado en The Athletic, con información de primera mano sobre los verdaderos problemas del equipo, que muchos apuntan en dirección de Frank Vogel, que va a ser la persona que caiga, ¿no? La cabeza de turco, que puede estar más o menos justificado. Yo creo que hay cosas que ha hecho mal, pero evidentemente por meter a Bol Bol en la rotación no hubieses ganado a Minnesota en estos playoffs. Sí que la parte de los sistemas es la que creo que ha sido la más comprometedora para Vogel, ¿no? Los sistemas ofensivos, estos decepcionantes, enormes y estrepitosos Phoenix Suns. Vaya, me suena aquí. Encima es una reunión que no es ni mía, es una notificación. En fin, vamos a poner el móvil en silencio. Ahí estamos. Como os digo, han empezado las consecuencias e incluso, bueno, veíamos, ¿no? Que Kevin Durant se quejaba por la ofensiva y que en el mismo artículo reclamaban compañeros y gente de la organización a Kevin Durant que quizás él debería haber alzado la voz si no estaba de acuerdo con los sistemas y hacerlo durante la temporada porque estás construyendo un equipo. Sí que me sorprende que hay gente rajando de Matt Isbia. No porque me sorprenda,
sino porque hace unos meses Matt Ishbia, el nuevo propietario de los Phoenix Suns, era el nuevo dios en Arizona y ahora parece el responsable y el culpable de absolutamente todo. Ha hecho cosas muy bien, sobre todo fuera de las canchas, en especial eso que comentamos aquí de invertir en que los Suns se puedan ver en abierto en el estado de Arizona, lo cual promueve que haya más gente, más afición y a largo plazo es más sano que tenerlo en televisiones cerradas. Y luego, pues bueno, es cierto que hay cosas de dentro de la cancha que si él es el responsable no son tan acertadas. Comentaba Chris Haynes que Frank Vogel le pidió a la directiva tener un base. Claro, la directiva es James Jones, es Matt Ishbia, porque supone que Ishbia está controlando mucho. Vogel pidió un base, en teoría. Y la directiva lo que dijo es que no, ¿cómo vas a hacer eso? Porque sacas la pelota de las manos de Booker, de Bill y de Durant. Hombre, a mí un TJ McConnell de la vida, que quizás era demasiado para los activos que tenía Phoenix, hubiese sido espectacular contar con un tipo como McConnell. Pero ahí está la situación. Luego, además, también han caído eliminados Los Ángeles Lakers, que yo, pues siendo LeBron James mi jugador favorito, pues obviamente, ¿no? Es el otro equipo con el que más voy en estos playoffs, pues los dos han caído. Y los primeros junto a unos New Orleans Pelicans que verdaderamente, con un Brandon Ingram que ha vuelto de lesión, que no se ha sentido cómodo en ningún momento, que ha tenido a Bisonte Dort encima de él, y sin Zion Williamson, pues poco más podían hacer. De hecho, lo apuntaba en el hilo de Twitter diario de hoy, como los Pelicans de este año han firmado la peor actuación por ratio ofensivo de una ronda de playoffs desde 2016. Desde 2016. Es que no han superado los 92 puntos en ningún partido de la serie. Se junta la defensa de Oklahoma y se junta que los Pelicans, pues no tienes a tu dúo de estrellas y que CJ McCollum se ha visto muy superado por los jugadores jóvenes de los Thunder. Creo que hay una cuestión sobre eso más adelante porque preparé todo esto ayer el lunes, mi intención era grabar el lunes y me fue imposible. Me fue absolutamente imposible. Podría haber grabado a la 1 de la mañana, pero lo mismo me echan de casa. Y tengo previsión de quedarme un poco más de tiempo. Por lo tanto, no hay que erizar las cosas tanto. Luego, además, estoy atravesando un momento importante para mí en el ámbito personal, que obviamente pues, también tiene sus efectos en el podcast. Un momento importante por mucha reflexión. Estoy pensando sobre mi futuro y quiero tomar una decisión muy importante para cambiar mi vida. Obviamente pensando que me puede salir bien y pensando en un futuro mejor. Pero, oye, de momento no vamos a hablar de eso porque tenemos muchas cuestiones por delante y, por supuesto, tenemos 1000 temas para hablar de la NBA. Bienvenidos a Dejas el Podcast. Por cierto, no lo he dicho en la introducción, pero este pasado domingo tuvimos el primer partido después de haber tenido la charla con nuestro entrenador, esa conversación que fue tan honesta de vaciar el cajón de mierda. Y me jodió mucho porque él estuvo muy bien y de hecho él y un compañero fueron los únicos que estuvieron más centrados en el partido. Yo llegué tarde porque venía justo de trabajar, de hecho no pude calentar y llegué 4 minutos antes del partido. Eso desde luego no me ayudó, pero ostras, cómo me fastidió el decir, joder, le decimos al entrenador, queremos estos cambios, queremos ver más compromiso, queremos tal, y en el siguiente partido nos lo tomamos como una auténtica pachanga. En fin, me molestó, ya conmigo mismo primero, y sin querer justificarlo por llegar tarde o no, pero me reventó, de decir, ostras, yo soy el entrenador. Yo que soy entrenador me pongo en esa piel y digo, mira, a mí mi equipo me viene y me dice, queremos esto, queremos lo otro, queremos compromiso y tal, que tienen razón, y llegan el siguiente partido y se lo toman como una pachanga. Encima dos a la misma hora estaban de fiesta en no sé dónde, tal, en fin. Solo espero que no nos hagan un control antidoping al equipo esta semana, porque si no creo que alguno va a saltar y todo que puede saltar por ahí. En fin, vamos con las preguntas, que tenemos como siempre muchas, muy interesantes y obviamente muy centradas también en los playoffs.
Vamos a empezar con la primera que me deja José Gallart en Twitter. De cara a la temporada que viene, opino que si LeBron quiere optar a ganar un anillo, debería firmar por el mínimo con algún contender o con los mismos Lakers y olvidarse de contratos millonarios. ¿Lo veis posible? Y si es así, ¿dónde os lo imagináis firmando? Un saludo. Pues mira, José, la verdad que lo veo absolutamente imposible. Primero porque LeBron no va a querer firmar un mínimo. De hecho, según las informaciones que hemos comentado en algún episodio, LeBron James querría firmar un contrato de $60 millones por temporada. Pero luego, aparte, sí, es decir, él podría firmar un mínimo con un candidato, marcharse y ganar el anillo de la NBA. Por supuesto, él puede hacerlo, al igual que cualquier jugador puede hacerlo. Ahora, ¿qué ocurre? Hay dos cuestiones, sobre todo. La primera, desvirtuaría por completo la liga. Pero por completo la liga. Es decir, si tú tienes una NBA montada en torno a la idea del margen salarial, tú necesitas que si un jugador es muy bueno, firme una cantidad acorde al rendimiento que muestra sobre la cancha. Si tienes a un jugador que firma muy por debajo de su valor sobre la cancha, de su valor deportivo, hombre, para el equipo es una pedazo de ganga. Si, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, Cleveland Cavaliers, que además les faltaría un alero con más potencia física, de repente viene LeBron este verano y les dice, oye, Cavaliers, que firmo con vosotros por el mínimo. Hombre, a mí me sorprendería mucho que en Ohio dijesen, no, LeBron, es que tienes que firmar mínimo no sé cuántos millones porque si no desvirtúas la liga. Obviamente no lo van a hacer. Ahora, para nosotros mismos, para los aficionados, para la liga, no es lo más sano. Y de hecho, imaginad que una estrella hace eso. También marca un patrón y pueden venir más estrellas por detrás que digan, puf, pues yo firmo un mínimo. Y una cosa es que tú te rebajes el salario para ayudar a tu equipo, que eso hemos visto a diferentes estrellas hacerlo. Ya no solo en la época actual, sino por ejemplo con Tim Duncan en San Antonio Spurs en la última era. En la época actual creo que es más difícil, ¿no? Viendo cómo están aumentando cada vez más los límites salariales, me resulta muy extraño que un jugador vaya a decir, no, yo no firmo mucho menos de lo que podría ganar. Es muy extraño, ¿eh? Y ha habido oportunidades claras para hacerlo, como Chris Paul y esa última gran renovación que acomete con los Phoenix Suns. Y luego, sobre todo, más allá de por la parte de desvirtuar la liga, que creo que sería un precedente muy peligroso, sobre todo si lo hace LeBron James, con la magnitud que supone, imaginad, todo el revuelo que habría. Y aquí conectamos con el segundo punto. ¿Qué supondría para el legado de LeBron James? Imaginad que se marcha por el mínimo de veterano a los Golden State Warriors. Parece que les estoy aquí haciendo una buena promo, ¿no? A un fantástico podcast de NBA. Imaginadlo, que coge LeBron James y se marcha por el mínimo de veterano a los Golden State Warriors. Hombre, sí, la liga explota, las audiencias serían una locura. Si encima pierden, tenemos para crear un montón de contenido alrededor del drama de los Warriors. ¿Pero qué supondría para el legado de LeBron James? Que dejase de firmar lo que tiene que firmar para marcharse a jugar a los Warriors por el mínimo buscando un anillo. Es que, incluso ganando el anillo, creo que le haría mucho más mal que bien. Y esto se puede aplicar a todas las estrellas de la NBA. A absolutamente todas. Por supuesto, unas tienen un calado y otras otro, pero imaginad que lo hace Stephen Curry dentro de un par de años, también para ubicarnos en una edad similar, ¿no? También sabemos que lo que está haciendo LeBron James, lo que ha hecho esta temporada, lo que ha hecho en estos playoffs, no es normal a estas alturas de la película. Que no debería estar ni siquiera teniendo la mitad del rendimiento que está mostrando. Y sigue siendo ya no solo uno de los mejores de la liga, sino el mejor jugador de su equipo y dando la cara en los últimos cuartos contra el mejor equipo de la NBA, como es Denver Nuggets, hasta que se demuestre lo contrario. Es fascinante. Yo ya lo he dicho, lo vuelvo a decir, yo que no he vivido a Michael Jordan, sí, todo el mundo que le ha vivido me dice que no han visto a nadie como él. Y me lo creo perfectamente. Pero yo no he vivido a Michael Jordan. Por eso, mi Michael Jordan es LeBron James. El mejor jugador al que yo he visto sobre una cancha de baloncesto es LeBron James. También porque es mi contemporáneo y de hecho lo veíamos reflejado este sentido, ¿no? Esta idea de que tú necesitas vivir a un jugador, por mucho que tengamos The Last Dance, por mucho que tengamos YouTube, necesitas vivir a un jugador, a un atleta, para entender su dimensión.
The Athletic publicaba una encuesta anónima de la que salían también muchas cuestiones, como la de Rudy Gobert considerado el jugador más sobrevalorado de toda la NBA. La verdad que está callando bastantes bocas de momento con Minnesota en estos playoffs. Momento clave ahora, enfrentarse a Nikola Jokic y los Nuggets. Pero en esta encuesta anónima ya se reflejaba cómo la brecha... Claro, mucha gente decía, ostras, Michael Jordan se sigue manteniendo en esta votación como el mejor jugador de la historia para los jugadores de la NBA. Sí, pero la brecha se va cerrando cada vez más, porque este artículo de Athletic lo publica todos los años y la brecha entre Jordan y LeBron se va cerrando, que tiene todo el sentido del mundo, porque los jugadores que llegan ahora a la liga son los que han crecido con el dominio de LeBron James en la NBA, viendo a LeBron como el mejor jugador indiscutible del planeta. Entonces es lógico que esa brecha se vaya cerrando. Y me genera curiosidad saber cómo la van a reflejar los jugadores a lo largo de los próximos años. Me he ido con esto, la verdad que ya no sé ni lo que estaba diciendo. Estábamos hablando de Stephen Curry. De Stephen Curry marchándose, imaginad en un par de años, que Stephen Curry le quedan un par de temporadas de contrato y cuando tiene 37 años, que lo mismo LeBron. Bueno, se supone que LeBron solo va a jugar 2 años más. Pero si jugase un tercero... Imaginad que Curry le dice, oye, me voy a los Lakers contigo y firmo un mínimo. LeBron hace otro año y se juntan Curry, LeBron y Davis, si no ha perdido una pierna o algo, se juntan en los Lakers. O Stephen Curry ha bajado muchísimo de nivel, que aún así seguro que habría voces críticas, o eso de firmar un mínimo encima para irte con un enemigo, a mí me suena regular. Aunque es evidente que estamos ya en la época en la que LeBron, Curry y Durant pues, ya necesitan algo más. LeBron sigue siendo el mejor de su equipo, sí, pero necesita más ayuda que antes. Es lógico y normal. Kevin Durant nunca ha sido el líder de un equipo campeón. Y Stephen Curry, al que también hemos visto con luces y sombras esta temporada, evidentemente ha pagado los platos de unos Warriors con muchísimos problemas. Vamos con la siguiente pregunta. Daniel García en Twitter me dice, las probabilidades de Boston de ganar este anillo. Dani, lo que digo siempre, si supiese realmente quién va a ganar o quién no va a ganar, o las probabilidades reales de algo, es complicado, yo creo, siempre dar probabilidades, porque nos falta mucha información. Hay muchísimas cosas que no conocemos, que no sabemos, y hablamos un poco por sensaciones, por lo que vemos, por lo que intuimos. También por lo que esperamos, por lo que estamos condicionados. Pero obviamente las probabilidades de Boston de ganar este anillo son muy altas. Son muy altas primero porque deben sí o sí jugar las finales de la NBA. Por ejemplo, Denver Nuggets, que es el equipo al que yo puse campeón en mi bracket, pues hombre, vas a tener que enfrentarte a Minnesota Timberwolves en segunda ronda, que va a ser un rival muy exigente y luego vamos a hablar de eso porque es un tema muy interesante. Pero ya no solo eso, sino que en finales de conferencia te puedes enfrentar a unos Clippers, a unos Mavericks, a unos Oklahoma City Thunder. Ostras, la competencia en el oeste es muy dura. Es muy dura. No podemos poner la mano en el fuego a que Denver va a repetir finales de la NBA. Pero Boston Celtics va a tener un camino bastante sencillo. Lo comentamos también en NBA House. Entonces, se me va por ahí la garganta. Entonces, simplemente por el hecho de tener un camino a las finales más despejado, sabiendo que los Knicks, por ejemplo, están sin Julius Randle. Lo que digo también siempre, que eso a nivel ofensivo puede ser hasta positivo. Que los Bucks están como están y parece que se caen de la batalla. Que los Sixers con Embiid, que en su momento podía parecer la alternativa en el este, están fuera. Todavía no, pero lo van a estar. O deberían estarlo, también por sensaciones, de nuevo. ¿Quién le planta cara a Boston? Lo hablábamos en uno de los últimos episodios de la temporada regular. ¿Quién es el segundo mejor equipo de la conferencia este? Ahora mismo parece que los New York Knicks, pero más por descarte que por otra cosa. Más por que no se han presentado los rivales. Algunos porque no han podido por lesión, otros porque están pecheando. Pero no hay un claro segundo mejor equipo en la conferencia este. En el oeste todavía tenemos que saber quién es el mejor equipo de este año. Así que evidentemente son altas. Debo decir, y lo estaba justo hablando con Gaitán hace un rato por WhatsApp, que a mí la derrota contra Miami
de Boston me ha dejado alguna duda. Es cierto que en ese partido Miami enchufó un montón y que, por ejemplo, en el partido que venimos de ver, el cuarto, el que pone el 3-1 a favor de Boston, Miami falla buenos tiros. Y Miami falla buenos tiros. Y es que hablábamos justo de este tema con Gaitán. Por ejemplo, hay una acción en la que Haywood Highsmith penetra con el balón por el lado derecho de la cancha, toma como línea de fondo más o menos, y la defensa de Boston automáticamente lo que hace en cuanto Highsmith está penetrando es, sobre todo en el lado contrario que están White y Holiday, lo que hacen es cerrar las vías de pase. Porque Haywood Highsmith es un jugador con importantes limitaciones ofensivas para la NBA. Entonces, si alguno de los 5 se tiene que jugar el tiro, que se lo juegue Haywood Highsmith. Y si lo mete, que lo meta. Miami no me va a ganar una serie con tiros de Highsmith. Pero también a Adebayo se le sale uno de sus tiros de media distancia de los que está metiendo un montón. A Patty Mills se le sale otro buen tiro. Jaime Jaquez falla un muy buen tiro liberado desde la esquina. Luego, muy buenas defensas de Boston, por supuesto. Pero estás fallando tiros que 2 partidos antes estabas metiendo esos y los punteados. Bueno, yo creo que la defensa de los Celtics en ocasiones es un auténtico rodillo, pero también dejan algún agujerito. Mis dudas con ellos, evidentemente, pasan por el ataque. Y esta parte sí que hemos profundizado un poquito más en NBA House, así que os puedo dirigir a ese episodio del podcast de Gigantes, que la verdad, encima le estáis dando un apoyo brutal, increíble, y obviamente pues me llena de orgullo y satisfacción formar parte de ese proyecto y colaborar, por supuesto, con Gigantes. Relacionado con los Celtics, Isma me pone en Twitter: si los Celtics caen en primera ronda contra Miami, ¿sería la mayor pechofriada de la historia de la NBA? Sería sin duda una de las más grandes pechofriadas, sobre todo hablando de primera ronda, sin ningún tipo de duda. Y puede que incluso en primera ronda la más grande, porque Pelicans y Miami andan ahí. Si los Pelicans estuviesen... Bueno, es que ninguno de los dos está con todos sus jugadores, pero Pelicans y Miami son los dos equipos con más limitaciones ofensivas y limitaciones de talento de todos estos playoffs. Entonces, si Boston perdiese después del equipo que tienen, después de armarse para ser candidatos, si perdiesen en primera ronda, más ahora que van 3-1, sería una de las mayores pechofriadas. Ahora, los Celtics se han puesto en su historia 28 veces 3-1 por delante, y las 28 veces se han clasificado, que es lo normal. Se van a clasificar. Quizá Miami te roba un partido, porque ahora que llevan un par que no meten una, pues quizá tienen el día en el que meten un montón. Eso puede pasar. Y a lo mejor si Boston se relaja, aunque por cierto están saliendo muy fuertes de los partidos, es lo que tienen que hacer. Si juegas contra estos Heat, no les puedes dar medio metro para que cojan aire. No puedes. Porque es ahí cuando se sienten más cómodos y es cuando meten los tiros. Pero, por ejemplo, me he apuntado algunas de las pechofriadas, o más que pechofriadas, pechofriada sería perder una serie entera. Si tienes un muy mal partido, es que es más relativo. Es que muy grandes jugadores han tenido noches muy malas en días muy importantes. Y me he apuntado, por ejemplo, unos cuantos. John Starks y su infame Game 7 en las finales. Game 7, Game 7. De hecho hay un mix de Spanglish. John Starks y su infame Game 7 con los New York Knicks en las finales. También, por ejemplo, esta además es de los primeros recuerdos que yo tengo de empezar, de los primeros recuerdos ya más nítidos que tengo. Luego, por supuesto, lo he visto ya con más calma, pero la pecheada de Lakers cuando Boston pone el 3-1 en las finales de 2008. Ahí fue un partido en el que los Lakers lo tenían de cara para poner el 2-2 y muy mal el final de partido. No sé si es en el final de tercer cuarto cuando hace ese parcial Boston, y en un momento los Lakers tenían una ventaja brutal que se daba por hecho el 2-2. No estábamos en una NBA como la de ahora en la que 20 puntos se remontan en 3 minutos y de repente pasamos del 2-2 al 3-1 sin darnos cuenta. Pero claro, estamos hablando de perder en las finales contra los Celtics, que no es lo mismo que perder en primera ronda contra unos Heat sin Butler y sin Rozier. Es que no sería lo mismo, pero vamos, yo entiendo que Boston no va a suceder. Y me ha apuntado también el último partido de LeBron con los Cavaliers en su primera etapa, antes de irse a Miami, que fue precisamente contra los Boston Celtics en semifinales de conferencia. Lo que digo, Boston no puede perder. Es algo que no puede suceder.
Cachote me dice: ¿crees sinceramente que en San Antonio hay mimbres o expectativas para luchar por el anillo en 4 o 5 años? Mi impresión es que no están ni para entrar en playoffs. Yo sí que tengo el feeling, de nuevo, sin información ni nada, de que van a hacer un año de tanking. De quizá traer algún mentor, tratar de mejorar, pero no mucho. Ahí he leído que podrían estar interesados en Chris Paul, que de nuevo tiene sentido como mentor, como ayuda para los jóvenes y también para enseñarte a competir, porque solo hay una manera de aprender a competir. Precisamente competir. A competir se aprende compitiendo. No hay más historias. ¿Qué ocurre? Que quizás metes a Chris Paul en estos San Antonio Spurs y si no se pierde 40 partidos, destapa mucho el juego de Wembanyama y los Spurs empiezan a ganar más partidos de los que querrían ganar desde la directiva, porque entiendo que un buen objetivo sería juntar a Cooper Flagg y a Wembanyama. Muy pero que muy interesante. ¿Qué ocurre? También ha salido que se da por hecho en ESPN, diferentes medios, Windhorst, del que nos fiamos mucho en este podcast, por supuesto, como hay que hacer, que este verano va a caer una estrella a los San Antonio Spurs. Se habla de Trae Young, se habla de otros nombres, pero él da por hecho que algún jugador importante va a terminar en San Antonio. Vamos a ver qué sucede, pero no me parece demasiado. 4 o 5 años, incluso tirándote ese año al tanking. Incluso si te tiras el siguiente al tanking, ya no por querer hacerlo a propósito, sino por pura inercia. Es decir, mira, es que he traído a Cooper Flagg, que tiene muy buena pinta, pero no deja de ser un rookie. Entonces no tenemos todavía suficientes jugadores, no hemos hecho un gran fichaje, la agencia libre no era destacada, no hemos querido gastar activos en traspasos. De hecho, a lo mejor nos hemos cargado a Keldon Johnson para sacar unas rondas de futuro. Cosas así pueden pasar. Yo creo que como mucho van a ser, como mucho, 2 temporadas más de un equipo de fondo de la liga. Pero ya luego, por simple evolución del equipo, va a ser muy competitivo. Fijaros que me he apuntado aquí que los Spurs deberían plantearse esto como rodaje y probar cosas siguiendo la guía de los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Es decir, encontrar un guard anotador / generador que ayude en la creación y que desbloquee lo mejor del juego de Wemby. Con Jokic tienes a Jamal Murray, que le ha permitido aflorar y luego has ido añadiendo jugadores, detalles, has probado diferentes piezas, has hecho traspasos, movimientos. Llegaba ya un momento del proyecto donde no hacías muchos movimientos, sino un traspaso aquí, pasaba un año y medio, otro traspasito aquí, un fichajito y ya está. Y dejas el equipo con estos Spurs, es un poco esa sensación. Vamos a ver qué sucede porque es un auténtico equipo y creo que tienen que darle continuidad al bloque. Ahí la única pieza que quizá no le pueden dar continuidad es Greg Popovich, por motivos obvios. Tendrán que encontrar luego un entrenador que continúe con el proyecto para la fase ya competitiva. Pero es que lo decía el propio Nikola Jokic, que ellos, para llegar a este momento, han necesitado 2 o 3 años juntos de aprender a jugar para llegar a la versión actual. Paco Rivas, me interesa mucho tu opinión de 2 estilos contrapuestos de construir equipos ganadores. Estos playoffs nos están mostrando enfrentamientos de equipos modelados a base de estrellas, como Lakers o Phoenix, contra equipos con cimientos que provienen del draft, Minnesota, Oklahoma o Denver. Gracias a ti, Paco. Pues mira, a ver, la construcción de Lakers es la de siempre, que es a base de poder de estrellas. Y ojo, que ya ganaron el título en 2020, por lo tanto, el proyecto está más que justificado como exitoso. Que luego, después del primer año de Davis y LeBron, las cosas hayan sido turbulentas, sobre todo con el experimento Russell Westbrook, es cierto que te deja esa sensación de ¿y si hubiesen hecho otra cosa? ¿Y si hubiesen aprovechado de otra manera los años de LeBron y Davis? Bueno, parece ya que ese contador se va terminando, tanto por parte de LeBron como por parte de Davis, que es lo más preocupante, pero ellos por lo menos ya han ganado un título. Y los Lakers, los equipos campeones de los Lakers, se han construido siempre a base de golpe de estrellas. Por lo tanto, ahí no me sorprende tanto. Phoenix sí que es distinto, porque hicieron lo de los 3 salarios por el máximo, no me atrevo a decir 3 estrellas, estando Bradley Beal ahí, pero hicieron lo de los 3 salarios por el máximo, ya sabiendo lo del nuevo CBA, el nuevo convenio, con las limitaciones enormes
que te supone estar en ese segundo apron, en ese segundo nivel. Y lo cierto es que siempre ha habido dudas desde el principio. Ha habido gente muy crítica con el movimiento de Bradley Beal en cuanto a encaje deportivo desde el minuto 1. En cambio, LeBron y Davis, es que si a estos tíos les llegas a poner juntos con 24 o 25 años, lo mismo te ganan 2 o 3 anillos. O te llegan a más finales siempre y cuando acompañe el resto. Que esto es lo de siempre, 2 tíos solos no te ganan nada. Pero es una pareja que tiene muchísimo sentido. Muchísimo sentido LeBron y Davis. Es como si pusieses a Anthony Davis de joven con Luka Doncic. Encaja de maravillas. De maravillas. Entonces, en ese sentido, Booker, Beal y Durant no han transmitido las mismas sensaciones desde el inicio. Es cierto que construir desde el draft es lo más sano, tanto por cómo funciona la liga como por tu propio proyecto. Pero ¿qué ocurre? Que requiere paciencia. Y más que acertar con los picks, con los jugadores, que tienes que acertar, tienes que ser inteligente en los traspasos que vas a hacer, tienes que trabajar muy bien como franquicia. Esto lo comentó Draymond Green, y alguna vez lo hemos hablado aquí, de que en muchas ocasiones se pone el foco de que lo ha hecho mal sobre el joven, que hay algunos que está justificado. A mí, por ejemplo, de Dragan Bender, me decían que trabajaba entre poco y nada allí en Arizona. Quizás llega inmaduro, que puede ser. Quizás no tiene la mentalidad adecuada, que puede ser. Quizás la franquicia trabaja muy mal. No es todo de una cosa y nada de la otra. Se suelen juntar diferentes partes de cada punto. Y se pone mucho el foco siempre en los jóvenes, pero en ocasiones hay que ponerlo en la franquicia. Si en una franquicia han elegido 5, 6, 7 años seguidos jugadores jóvenes muy interesantes y ninguno de ellos triunfa, ostras, esto es como si en la clase de un profesor suspenden el 99%. Y no me refiero a una universidad en una clase muy complicada, que a lo mejor sí, no soy un experto, pero como si en una clase del colegio, una asignatura normal y corriente, te suspenden el 90% de los alumnos. Pues oiga, quizás hay que mirar al profesor. Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. También es cierto que cuando hablamos de los jugadores a los que han elegido, Minnesota no estaría donde está de no tener a Anthony Edwards, jugador que se está destapando como una auténtica estrella de la NBA, Oklahoma, que tiene a Shai Gilgeous-Alexander, que ya es uno de los más diferenciales hoy en día, Chet Holmgren, muy buen papel el que está haciendo, replicando lo de la temporada regular, y un jugador que si bien no tiene de momento, porque no tiene ese soy una estrella, pero por el perfil de jugador que es, condiciona muchísimo y es de un valor enorme para un entrenador. Y por supuesto Jalen Williams. Es que la primera ronda que ha hecho Jalen Williams contra los Pelicans, de verdad, fascinante. Ha hecho una pedazo de ronda. Pero una pedazo de ronda. Este tío sí que es una estrella de la NBA. Es un all-star. Es un jugador de rendimiento all-star por lo que te da en ataque y por su compromiso en defensa. Es que ahí has acertado de lleno. Luego, por supuesto, no es casualidad que muchos de los jóvenes de Oklahoma funcionan, porque se invierte en ellos, porque se trabaja bien. Y en Denver, no me voy ni a meter en Jamal Murray, no me voy ni a meter en Aaron Gordon o en Michael Porter Jr., que ha hecho una serie fascinante. Y ojo, porque ahí Denver sí que tiene capacidad de mejorar. Porter Jr., que ya había mejorado para la pasada temporada, que le veíamos mejora defensiva, mejora en la toma de decisiones, aún manteniendo esos tiros a veces random. Es que Michael Porter Jr. sí que tenía margen de mejora, de ser un jugador que aporte más en el ataque. Y su ronda contra los Lakers es un escándalo. Es un escándalo. Denver ha tenido a 3 jugadores por encima de los 20 puntos por partido. Jamal Murray, Nikola Jokic y Michael Porter Jr., que ha lanzado de forma excepcional en esta serie. Ha dado pases muy buenos y ha defendido a muy alto nivel. Como digo, ya no me meto en todos estos, sino Nikola Jokic, que le sacas además en una segunda ronda. Luego, por supuesto, le desarrollas, nadie esperaba esto, lo que quieras. Pero es impresionante. Y no todos los equipos sacan jugadores así, ni forman jugadores así. ¿Y qué ocurre también? Que el número de jugadores verdaderamente diferenciales para playoffs, sea una gran estrella o una estrella en un rol concreto, es limitado. No todos los equipos pueden tener a estos jugadores. Ahí os digo ya por tercera vez que os recomiendo el NBA House en Gigantes de esta semana, que os recomiendo a todos, porque precisamente hablamos
de la construcción de equipos como Cleveland versus el modelo que triunfa hoy en día, o que yo considero que triunfa hoy en día. Y ahí, por ejemplo, lo que yo más le echo en cara a Phoenix, además de los sistemas ofensivos, en cuanto a la construcción de la plantilla, no es tanto la falta de un base, sino la falta de tamaño, de potencia, de atletismo. Es que es clave esto, y lo hemos visto con Minnesota. Minnesota tiene a Mike Conley, que es un base muy correcto, que toma buenas decisiones, pero el balón muchísimas veces estaba en manos de Anthony Edwards. Y Monte Morris, que estamos viendo con un papel secundario, no es un base clásico creador para tu equipo. Y Minnesota ha movido la pelota y ha jugado muy bien. Entonces, bueno, hay diferentes factores ahí a considerar siempre. Diseños Mobius en Twitter. Muy buen nombre, me ha gustado mucho. Adrián, creo que por lo que he podido ver. Consejo de vida entre amantes de esto. ¿Cuándo parar de jugar al básquet? 26 años, varias lesiones medias graves que me hicieron dejar de jugar el año pasado, pero mirando de nuevo equipos para volver el año que viene porque me gusta demasiado este deporte. Pues yo me voy a quedar con una respuesta que te ponía una tal Martus a tu tweet, que te ponía sigue y 3 exclamaciones. ¿Qué te puedo decir? Sigue sin ningún tipo de duda. Yo quiero seguir el año que viene jugando. Y esta temporada ha sido complicada a nivel de resultados, de nuestra relación con el entrenador, partidos que hemos tenido malos. Pero yo me lo he pasado genial y no cambiaría por nada esta temporada. Por nada. Incluso con todo lo malo. Porque me llena. Fíjate si hasta me estoy planteando muy seriamente volver a entrenar yo el año que viene a equipos. Porque me encanta, porque lo echo de menos, porque te llena, porque te hace feliz. Es cierto que lo de las lesiones es distinto. Yo, por suerte, tuve un par de años complicados con esguinces de tobillo, pero no he tenido nunca lesiones medio graves o graves. Y eso es distinto. Y entiendo que puede haber ahí un punto de miedo al contacto, de miedo a volver a lesionarte. Pero bueno, ahí por supuesto ya tiene que hacer la balanza cada uno. De todos modos, yo lo que te puedo decir desde aquí es que sigas. Sobre todo porque llegará un momento en el que tus piernas sí que te digan, ya a lo mejor no tanto por una lesión, sino porque nos hacemos mayores y llegará un momento que tus piernas digan, ya no puedes jugar a este nivel. Yo estoy en un segunda de federado, no estoy en un nivel fascinante. Pero sé que llegará un momento en el que no pueda ni jugar a este nivel. Y a lo mejor podría estar un poquito más arriba, seguro que sí. Pero es que llegará un momento donde no puedas elegir. Donde no puedas elegir si jugar o no jugar. Por lo tanto, yo desde mi perspectiva lo veo como, ostras, voy a aprovechar lo que pueda los años que me queden de jugar al baloncesto. Porque llegará un momento donde no puedas elegir. Ángel, The Legend, en Instagram, me dice playoffs y en especial el nivel dado por Minnesota y Oklahoma, que me parecen dos equipos bestiales y ojo, a bestiales y ojo junto. Nueva York con la mejor rotación de banquillo. Debo decir que, y pido disculpas, sobre reaccioné con Oklahoma en el primer partido. Pido perdón. Es cierto que ha habido alguna cosilla, el último partido, que por ejemplo, que con una noche tan mala de Brandon Ingram hayan seguido ahí en el partido. Bueno, hay detalles que yo todavía quiero comprobar de Oklahoma, pero sobre reaccioné. Es algo que nos pasa a todos. Pues yo en esta ocasión lo hice y pido disculpas. Minnesota. ¿Qué te puedo decir, Ángel? Un equipazo, nivel candidato. Y Nueva York, un equipo con mucho deseo. De esto también hemos hablado en NBA House. Y hasta Branson, que no había aparecido, ha aparecido en el último partido. Por lo tanto, Nueva York tiene alicientes para estar feliz. Hablábamos precisamente el otro día de lo importante que es tener esa rotación de 3 desde el banco. Un base escolta, un guard, un alero y un grande. Que pueden ser, y de hecho es lo ideal, perfiles distintos. Tu base puede ser defensivo. Tu alero, el generador. Y el pívot, un tosco defensor. O puede ser tu base, el creador. Tu alero, un versátil defensor. Y un pívot que te abra la cancha. Ahí ya depende. Y a lo mejor un suplente, una serie no juega nada y en la siguiente sí que juega 15 minutos y es importante. Entonces ahí es donde se demuestra que jugadores sí que pueden tener minutos en playoffs y en 15 minutos ayudarte mucho y otros que son injugables en playoffs, como está pasando con Buddy Hield esta temporada.
#problems en Instagram, que te puedes creer, macho, me he dado cuenta que digo, tío, hablamos ahí por Instagram, digo, y no sé qué nombre ponerle, cómo le llamo aquí. Me pone, y aquí empezamos con la parte dura. Amigo Nacho, se ha disuelto la organización criminal conocida como Phoenix Suns. No lo hagas, no vueles a Arizona a tomarte la justicia por tu cuenta. Ya analizaremos el añito de Booker. Saludos y ánimo. Por lo que sí hay alguna pregunta más respecto a los Suns. Óscar Mancilla en Instagram, que me ha dejado unas cuantas. ¿Cómo reconstruyes el proyecto de Phoenix? A partir de Booker más Durant y buscando traspasar a Bill, Booker fuera, supongo. ¿Qué os digo? No voy a volar a Phoenix, ojalá, me encantaría, y hablar con gente y preguntar cosas ya por enterarme. ¿Sabéis lo que pasa? Que como este equipo me ha decepcionado tantas veces tanto, me siento ya inmune al dolor. Me siento así. Aunque evidentemente esto es lo más decepcionante que hemos visto de un equipo de Phoenix. Pero lo más decepcionante. Le leía a John Gambadoro, el insider número 1 de los Suns y también de otras franquicias deportivas de Arizona, que en todos los años que él lleva viviendo en el estado de Arizona, precisamente, creo que decía, no recuerdo el año, pero venía a indicarnos que llevaba mucho tiempo viviendo allí, que esta había sido la mayor decepción que él había visto a nivel deportivo. Y tiene razón, porque claro, dices, ostras, una de las dudas que se hablaba con estos Suns era, no son candidatos, pero a ver el tema de las lesiones. Es cierto que se te ha fastidiado Grayson Allen durante la serie, que ha sido una putada, pero es que con Grayson Allen no hubieses ganado la eliminatoria. No hubieses ganado la eliminatoria. Entonces, nunca nos hubiésemos esperado que los Suns, con Bill, con Booker, con Durant y con Nurkic sano, es decir, los 4 jugadores más importantes del equipo, no fuesen a ganar ni un solo partido en playoffs y les fuesen a echar en primera ronda. Es de coña mala. En fin, ¿cómo reconstruimos a los Suns? Bueno, Vogel tiene toda la pinta. Que se va fuera, que habrá que pagarle pastizal. Hay más dinero que va a perder Isbia, que le firmó por 5 años y un muy buen dinero. El problema es que se nos marcha el asistente principal, Kevin Young, se marcha a la NCAA y era el favorito de Devin Booker. Se le renovó, había dudas de si iba a seguir o no. Se le renovó como el asistente mejor pagado de la NBA. Se nos marcha. A ver a quién ponemos. Luego, claro, dices, ostras, vamos a traspasar a Bill. Es lo obvio. ¿Cuál es el valor de Bradley Beal? Si el verano pasado el traspaso para Phoenix fue dar a un Chris Paul al que se querían quitar de encima, un Landry Shamet que había decepcionado y segundas rondas, imaginad cuál es el valor actual de Bradley Beal. Luego está la opción de traspasar a Kevin Durant, que sinceramente, ahora mismo Phoenix solo tiene 2 opciones. O volver con un núcleo muy similar, que yo creo que es lo que va a suceder, o decir, Durant y Beal fuera. No creo que vayan a mover a Durant y a Booker. Me parecería una auténtica locura. Pero decir, oye, Durant y Bill fuera, por Durant sacamos activos, por Bill nos quitamos el contrato y a reconstruirlo alrededor de Booker. Pero ¿te vas a hacer con un equipo como para ser candidato? Probablemente no. La cuestión es, si mantienes esto, ¿vas a poder ser un candidato? Ni de coña. Ni de coña, porque tienes menos margen para moverte. Está muy difícil, ¿eh? Si hablábamos de que el verano pasado la misión que tenían los Suns para reforzar el equipo era difícil y la hicieron bien, este año está difícil y tienes menos atractivo que la pasada temporada, porque claro, el verano pasado sí eras atractivo, ahora ¿quién va a querer ir a Phoenix? Habrá jugadores que quieran, pero yo me temo que se va a volver con el mismo núcleo. Porque no vas a poder sacar nada interesante. Y si sale alguien, creo que el primero en salir va a ser Kevin Durant. Adrián en Twitter, siguiendo con las preguntas de los Suns. Con un 4-0, ¿deberían los Suns demoler el proyecto e iniciar una reconstrucción profunda? Y los Pelicans, por no preguntar uno por uno, ¿qué equipos tienen que apretar el botón si son eliminados durante primera ronda? Bueno, sobre los Suns es un poquito lo que he dicho. Creo que es bastante complejo. Quiero ver si puedo enterarme de algo, tirar algún mensajito para que me cuenten. He tirado ya alguno, a ver si pesco algo y me cuentan. Pero es una situación muy difícil. Sobre los Pelicans, yo sí que creo que es verano para, sobre todo viendo los contratos de Ingram y de Zion, plantearte si mover a uno o a los dos. Ingram, el primero,
porque además tienes aleros por detrás que quieren tirar la puerta abajo. Trey Murphy, Herb Jones, Dyson Daniels, Jordan Hawkins. Me parece un cuarteto de aleros que necesita minutos y que son jóvenes, buenos, atléticos, que los Pelicans harían muy mal en desaprovecharlo. Equipos que deberían apretar el botón si son eliminados durante primera ronda o en primera ronda. Es que me lo ponéis en bandeja para dirigiros otra vez al podcast de Gigantes, en el que precisamente hemos hablado de las figuras que están más en riesgo, tanto de equipos como de jugadores, para si fracasan en estos playoffs. Había menos de los que nos esperábamos. Yo, mis 2 selecciones para el episodio, llevo 2 Rabinal, llevé 2 yo, fueron, no creo que os vayan a sorprender, Kevin Durant / Phoenix Suns, centrándolo en Kevin Durant, y luego el amigo Joel Embiid. Pero realmente proyectos, te diría que Cleveland y ya, no se me ocurren tampoco muchos más. Rafa Moya en Instagram también me pregunta por el futuro de estos Suns, donde os digo eso, creo que va a caer Vogel y que sigue el resto. Yo creo que eso es lo que va a suceder, que buscarán renovar a Royce O'Neal. Tienes a Grayson Allen y a Yusuf Nurkic, es decir, esos ya son 3 jugadores más tu teórico Big 3. Necesitas un base en verano, obligatorio, más luego buscar gangas en el mercado. Un pívot suplente nuevo, ya se ha dicho que Drew Evans no va a regresar, que aún así yo digo que no lo ha hecho tan mal como el seguidor de los Suns promedio dice. De hecho, el propio Anthony Edwards, después del último partido, dice, oye, hoy Eubanks no ha jugado. Y Towns, sí, no ha jugado. Oye, pues el tío lo ha hecho bien contra nosotros. Bueno, es cosa suya. O sea, Eubanks no lo ha hecho tan mal. Creo que se le han puesto bastantes cargas encima para un jugador que no ha sido ni de lejos el que más corto se ha quedado en rendimiento. Y que en algún momento ha hecho bastante bien lo que tenía que hacer. Ahí, por ejemplo, me llama la atención Goga Bitadze. Me parece un jugador interesante para invertir en él como pívot suplente. Yo renovaría a Bol Bol, un jugador que me ha parecido útil. Y luego está la opción, hablando de los Pelicans, de Najee Marshall. Pero yo me temo que a nivel económico a ese jugador no vamos a llegar. Óscar Mancilla, en Instagram. ¿Qué agente libre puede fichar Miami el año que viene para ser aspirante al anillo? Realmente es difícil porque no hay espacio salarial y por nombres el mercado es muy escaso. Está por sobre todo la opción de mover a Tyler Herro como pieza principal y hacerte con Donovan Mitchell si los Cavaliers vuelven a pechear. Por tirar algunas opciones baratas de la agencia libre, tenemos nombres de jugadores que puedan renunciar a dinero y encajar en lo que te pueda firmar Miami y que tengan sentido dentro de la plantilla, que me encajen más. He apuntado Tobias Harris, Bruce Brown, Gary Trent Jr., Markelle Fultz y Gary Harris. A mí son jugadores que me encajan con el juego de Miami. Pero lo dicho, es que la agencia libre no va a ser bollante como la de otros años. No nos va a dar tanto material. De nuevo, Óscar Mancilla en Instagram. ¿Te encajaría DeRozan en Warriors, Heat o Lakers? DeRozan encaja donde él quiera encajar. Muy buen anotador, muy bueno en el clutch y luego un pasador infravalorado al que hemos visto también estos últimos años saber asumir en determinados momentos si él era o no el protagonista del equipo, que era protagonista anotador, pero cuando Lavin y DeRozan funcionaban, con Lonzo Ball como conector y Nikola Vucevic, ostras, ahí DeRozan sin problema hay momentos en los que sabe asumir, digamos, un papel más secundario siendo una estrella. Hubiese sido brutal. Brutal para los Lakers. De hecho, el gran error de los Lakers en los últimos años fue precisamente irte a por el traspaso de Russell Westbrook cuando tenías a DeMar DeRozan cerrado. ¿En qué momento te gastas activos? Claro, yo puedo entender el movimiento de Westbrook. Si no ves nada más en verano, corres el riesgo sabiendo que te puede salir mal. Pero ostras, tienes a un DeRozan que va a renunciar a dinero por jugar en tu equipo y te vas a por Westbrook con el contrato que tiene y dando activos a cambio. No tiene ningún sentido ese movimiento. No tiene ningún sentido ese movimiento. En fin, donde más encajas en Lakers, porque si pones a LeBron, DeRozan y Davis con un par de tiradores, alguien que ayude en la creación y un especialista defensivo, candidato mientras los tres aguanten. En los Warriors es donde menos me encaja por estilo de juego, y en Miami sí que creo que se podría pisar un poquito más con Butler y Adebayo. De nuevo, Óscar Mancilla en Instagram, que creo que ya es la última que me había dejado. ¿Qué hacemos con Milwaukee Bucks si Giannis Antetokounmpo no regresa contra los Pacers? Pues bueno,
Milwaukee perder y Doc Rivers tener una excusa válida por primera vez en su vida. Si no están ni Lillard ni Giannis y encima Middleton está tocado, ¿cómo vamos a evaluar a estos Milwaukee Bucks? Pero claro, es que estas cosas pasan. Todos los años hay equipos que se caen por lesiones. Y los Bucks tienen toda la pinta que lo son este año. Como se cayó Memphis durante la temporada regular, pero de ellos ya no nos acordamos. Cuando pasen los años ni nos acordaremos de que los Bucks este año se cayeron por tema lesiones. Pero como os digo, siempre pasa todos los años. Y llegamos a una parte muy interesante. Tengo entrenamiento, pero me temo que voy a llegar tarde, aunque quiero grabar esto y quiero subirlo porque ya me ha fastidiado subir esto bastante más tarde de lo que quería, que por cierto lo que haré será mover el episodio del jueves al viernes. El del lunes lo vamos a mantener, porque si no yo ya no sé lo que voy a hacer. Ángel Enríquez en Instagram. Sobre este tema me habéis dejado bastantes preguntas. Viendo el nivel de Minnesota, ¿aún seguimos descartando que no eliminen a Denver si se cruzan? Y ya por mi equipo, ¿cuán factible ves que Indiana pueda llegar a las finales del oeste, de la conferencia este? Llegar a las finales no me parece descartable porque no vas a tener el emparejamiento de Boston en segunda ronda. Por lo tanto, creo que es factible. Y además dos estilos que van a chocar mucho como Indiana y Nueva York. Me genera curiosidad y creo que Indiana, después de cargarse a Milwaukee, que yo prácticamente ya lo doy por hecho, yo creo que tienen muy poquito que perder. Muy poquito que perder. Por lo tanto, no descarto para nada que Indiana se meta en finales de conferencia. Pablo Casado en Instagram también me pregunta si hay alguien en el oeste capaz de parar a estos Nuggets. Para mí, solo los Wolves por tamaño y kilos. Mateo en YouTube, ¿ves a los Wolves superando a los Nuggets debido a su gran fuerza interior? Os voy a contar algo muy interesante. ¿Sabéis quién es la persona que forma a los Denver Nuggets campeones? Al equipo de Jamal Murray y Nikola Jokic, el arquitecto del equipo, un tal Tim Connelly, ejecutivo de la NBA y general manager de Denver desde junio de 2013. Vamos a hacer una revisión de los movimientos de Connelly. Muy atentos. Cuando llega, en el draft de 2013, él mismo es quien elige a Rudy Gobert en la segunda ronda del draft. Le traspasa esa misma noche a Utah. Luego, en el draft de 2014, elige a Nikola Jokic en el draft. De nuevo también en segunda ronda. Y se hace con jugadores como Gary Harris o Yusuf Nurkic. Luego también incluso se hace con Juancho Hernán Gómez en el draft de 2016. Ese mismo año, 2016, con el pick 7, elige a Jamal Murray. Es decir, Denver ahí todavía no lo sabía, pero ya habían elegido a sus dos estrellas del equipo campeón. La pareja que iba a traer el primer título de la historia de la franquicia. Eso sí, no todo son aciertos, porque entre 2014 la elección de Jokic y 2016 la de Jamal Murray, en 2015 gasta el pick 7 en Emmanuel Mudiay. Luego ya en 2017, un año después de la elección de Murray, traspasa a Yusuf Nurkic a Portland para apostar al 100% por Nikola Jokic. Su gran error en esos años de reconstrucción competitiva, quizás ahí me he pasado, su gran error fue elegir a Donovan Mitchell con el pick 13 del draft 2017 y traspasarle, ojo, atención, a Utah Jazz por Tyler Lydon y Trey Lyles. Ojito, vaya movimiento. Imaginad el actual proyecto de Denver Nuggets con Donovan Mitchell. Aunque habría que ver cómo hubiesen encajado él y Murray, si hubiesen podido desarrollarse los dos, si no se hubiesen pisado, si uno no hubiese salido. Pero, oye, ¿por qué no? Lo mismo hubiesen podido ser hasta compatibles. Me hubiese costado verlo porque además son perfiles muy similares, pero le estuvo en la mano. Y sí, las dos estrellas del proyecto de Utah, de Donovan Mitchell y Rudy Gobert, fueron elegidas por Denver en el draft y traspasadas a Utah. Ambos elegidos por la gerencia de Tim Connelly. Luego también, por ejemplo, se hizo con Paul Millsap, que fue el primer buen 4 que hubo al lado de Nikola Jokic. En 2018 elige con el pick 14 a Michael Porter Jr. y después se hizo con Jeremy Grant, que fue el precursor de la actual versión de Aaron Gordon. De hecho, Grant hizo un muy buen año con Denver, pero solo se quiso quedar un año, llegó traspasado desde Oklahoma, hizo una muy buena temporada, pero él quería ser la estrella de un equipo y por eso se marchó como agente libre. Y luego,
hizo ese tramo final para formar un candidato. Traspasó a Malik Beasley y a Juancho Hernán Gómez en febrero de 2020 porque querían jugar más. Y por cierto, les envió a Minnesota en un movimiento en el que también iba Jarred Vanderbilt, que en Denver tuvo un papel testimonial. En Minnesota ya luego acaba jugando y llega a Los Ángeles Lakers. Pero como digo, ese movimiento en febrero de 2020 para aliviar plantilla y para sacar activos. En marzo de 2021, un año después, se hace con Aaron Gordon tras perder las finales del oeste contra Lakers, porque en Disney les faltaba algo. Sin duda les faltaba algo a los Denver Nuggets. Y el último gran movimiento que hace el amigo Tim Connelly es precisamente el traspaso por Aaron Gordon. Connelly completa la temporada 2021-2022 como general manager de los Denver Nuggets, pero las lesiones les impiden ser candidatos. Jamal Murray y Michael Porter Jr. estaban KO. Él se marcha y en julio de 2022, semanas después de haberse ido, Denver hace 2 movimientos más. El traspaso por Kentavious Caldwell-Pope y el fichaje de Bruce Brown. Con eso ya tenías el equipo campeón y la salud de tus estrellas. De esa manera, Tim Connelly es el arquitecto de los Nuggets campeones, porque de hecho, él contrata a Michael Malone, al entrenador, en junio de 2015 y le mantiene cuando más dudas hay. Le renueva en el puesto de entrenador. ¿Y a dónde se marcha Connelly en 2022? Efectivamente, a los Minnesota Timberwolves. Él llega a un equipo donde ya han elegido a Anthony Edwards, pero hace el traspaso por Rudy Gobert, que lo cambia todo. Luego además ficha a Kyle Anderson en la agencia libre y completa los movimientos con el traspaso de D'Angelo Russell por Mike Conley, que por cierto, en este movimiento se sacaron también a Nickeil Alexander-Walker, jugador que está siendo el más importante desde el banquillo de Minnesota junto a Naz Reid en los playoffs de 2024. También añade el traspaso por Monte Morris, un pequeño añadido, pero que te mejora la plantilla. Y de esta manera, Connelly, el arquitecto de los Nuggets de Jokic, es quien da el toque definitivo a Minnesota con Gobert y con Conley. También con Alexander Walker, pero sobre todo con Gobert, sobre todo con él. Y al final lo ves, y es que el equipo de Minnesota machea muy bien con Denver, porque Anthony Edwards puede defender muy bien a Jamal Murray. Mike Conley, que también puede defender a Murray, le pones con Kentavious Caldwell-Pope. McDaniels, uno de los mejores aleros defensivos de la competición, con Michael Porter Jr. Karl Anthony Towns con Aaron Gordon, que ahí tenemos que ver el tema de los problemas de faltas y quizás si no peca a veces de ser un poco blandito Towns. Y luego Gobert con Nikola Jokic, que me diréis, hombre, Jokic ha reventado en muchas ocasiones al francés. Tenéis razón, pero es que ¿a qué jugador de la NBA no ha reventado Jokic cuando ha querido? Bueno, Gobert es uno de sus mejores emparejamientos. No es casualidad que Minnesota sea el equipo mejor equipado para enfrentarse a Denver. No es casualidad, porque el arquitecto de los Nuggets campeones es quien puso el punto, la guinda del pastel a estos Timberwolves. Gaby Reyes en YouTube, última pregunta. ¿Crees que Oklahoma logrará llegar a finales de conferencia y ves a los Bucks superando a Indiana? Bueno, respecto a los Bucks, si no tienes a tus mejores jugadores, es imposible que ganes la serie. Respecto a Oklahoma, la verdad que cada vez me los voy creyendo más. Me va gustando más el equipo de los Thunder y lo que os he dicho al principio. He tenido la sensación de que sí que he sobrereaccionado con ellos. Pero en el oeste está todo por decidir. Cada serie es un mundo y no es un topicazo. Es que es la verdad. Y tenemos que ver muchas cosas. Sí que parece que los Clippers, o entiendo que los Clippers deberían ganar a Dallas Mavericks. Deberían. Yo ahí puse mi porra que Dallas iba a ganar. Está sin Kawhi y tal. Todavía queda mucho. Vamos a ver. Pero es que lo que os digo, el oeste es una auténtica locura. ¿Creo que pueden llegar a finales de conferencia? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En fin, lo que os he dicho, el episodio de este jueves va a salir el viernes para que no salgan dos prácticamente pegados, porque este lo voy a subir en cuanto pueda. Y lo dicho, vamos a seguir disfrutando de lo que más nos gusta aquí, que es la NBA, y seguimos comentando el próximo día. A seguir disfrutando y nos vemos el viernes en el próximo episodio
Que dejas el podcast.